Bueno, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a otra sesión de nuestro coloquio del Departamento de Matemática y de Limas. Es un placer para mí presentar a un gran amigo, un gran matemático, una gran persona. Presentarlo se lo van a decir, la mayoría creo que de acá ya lo conoce. Pero bueno, Pablo Sevilla, él es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, autor de muchos artículos, autor de un libro impresionante sobre series de Dirichlet y análisis complejo en muchas variables. Y además un asiduo visitante de nuestro departamento. Con Pablo nos conocemos hace 20 años, en 2002 nos conocimos. 20. Vino por primera vez en 2003, al año siguiente. Volvió a venir en 2006 y ahí medio que se hizo adicto, empezó a venir y no paró. Solo la pandemia lo paró, digo, creo que el periodo más largo. Incluso hubo años que vino 2 veces. Y creo que tal vez este año sea uno de esos, ojalá. Y bueno, no solo vino muchas veces, sino que colabora con un montón de gente de acá de Buenos Aires, y no solo Buenos Aires. Tiene al menos 10 coautores argentinos. ¿Tantos? Varios están acá, sí, hice la cuenta, y no sé si me perdí alguno. Alguno en Bariloche, otro en Rosario, uno en Viena también tenés. Sí. Así que la verdad que para nuestro grupo fue fundamental, le dio un gran impulso a nuestro grupo, es siempre un lujo cuando viene, y por eso, bueno, lo sentimos como uno más de nuestro grupo, y creo que en el departamento casi se siente como, él mismo se siente como uno más, se siente muy cómodo, habla con todo el mundo, saluda a todos, así que siempre es un placer tenerlo acá. Y bueno, hoy nos va a hablar de propiedades ergódicas de operadores de composición, así que, Pablo, cuando quieras. Muchas gracias, Dani, muchas gracias por tus palabras demasiado amables. Sí, como dice Dani, va a hacer 19 años que viene por primera vez a Buenos Aires y siempre es un placer venir, y esta vez más placer todavía. Yo tenía un billete comprado para abril del 20, que por motivos evidentes no pude usar, y se me quedó ahí, y bueno, es un placer volver a estar aquí, iba a decir, volver a ver caras amigas, en realidad medias caras amigas, pero es un gusto y bueno, espero que bueno, sea una especie de indicación de que vamos poco a poco volviendo a una cierta situación medio normal. Y bueno, lo que voy a hablar es una cosa que empecé yo me metí en este tema hace unos 4 o 5 años, junto con David Jornet, que es un compañero de allí de la Politécnica de Valencia, y Daniel Santacreu, que es un alumno al que le estamos dirigiendo la tesis y que con un poco de suerte leerá en breve. Y es, digamos, es un trocito, digamos, lo que hacemos nosotros es un trocito muy pequeñito que está englobado en lo que uno podría entender como teoría ergódica de operadores, que a su vez es un trocito o una escisión de la teoría ergódica, que es una cosa muy importante y muy grande, en la que nosotros hacemos un rinconcito muy chiquitín. Entonces, es posible, ya te digo, yo allí en esto llevo poco tiempo trabajando, bueno, 4 o 5 años tampoco es tantísimo, y es posible que en alguna de las cosas que diga se me cuele alguna inexactitud, alguna cosa, una imprecisión, espero que ninguna barbaridad. Entonces, bueno, pues pido perdón por adelantado. Entonces, bueno, pues por ir al origen de los orígenes y al principio de todo, si yo entiendo bien cómo va esto de la teoría ergódica, el principio uno podría ponerlo más o menos en la década de 1870, alrededor de hace unos 150 años, relacionado con problemas de la relacionado con el origen de la mecánica de fluidos, de mecánica de gases y de la mecánica estadística. Y era un problema que tenían Boltzmann, creo que austriaco, y Maxwell, que como todo el mundo sabe es inglés, y tenemos un gas con d partículas y queremos describirlo. Entonces, cada partícula, para poder describir eso, cada partícula tiene una posición, y para eso necesito, exactamente, tiene una posición, para eso necesito 3 coordenadas, y además tiene una dirección de movimiento, y necesito otras 3 coordenadas, con lo cual, cada partícula es un punto en R6. Si yo quiero describir el estado del gas, pues eso es un punto en R6D. Si tengo d partículas, pues... Y el estado del gas, entonces, el estado del gas en un momento se describe por un punto en R a la 6D. ¿Vale? Entonces, bueno, el objetivo de todo esto era tratar de describir cuál era la evolución del comportamiento del gas. La cuestión está en que no todos los estados son posibles, por cuestiones del planteamiento físico de la cuestión, no puede estar en cualquier estado, entonces, en realidad, no están trabajando en todo R a la 6D, sino un cierto
omega, que es lo que se llaman los estados posibles, que es un subespacio, es un subconjunto de reales 6D, que es lo que los físicos por algún motivo llaman espacio de fases. ¿Vale? Entonces, bueno, el objetivo era estudiar la evolución del gas. La evolución del gas está sujetos a las leyes de la dinámica de Newton y las ecuaciones de Hamilton, no sé qué, esas ecuaciones de Hamilton se resuelven, y esa solución es una función psi, que es una función de omega en omega y que es biyectiva. ¿Vale? Y que en cierto sentido, y esto, psi lo que representa es el paso de una unidad de tiempo, si lo vemos desde un punto de vista discreto. También hay una visión continua, pero yo no entro en eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si omega 0, que es un punto de omega, es el estado inicial, ¿vale? Es decir, para t igual a 0, entonces cuando yo hago psi de omega 0, y a esto le llamo omega 1, pues esto es el estado en el tiempo 1. Vale, pues omega 2, que sería psi de omega 1, es decir, psi de omega 0, o sea, psi compuesto con psi de omega 0, y esto lo voy a escribir como psi al cuadrado de omega 0, eso sería el estado al pasar 2 unidades de tiempo. Tendría un omega 3, en fin, creo que a partir de aquí va todo bastante claro cómo va la cosa, ¿no? Esto sería, lo escribo como psi a la 3 de omega 0, ese sería el tiempo igual a 3, y omega n, pues sería psi de omega a la n menos 1, que es... Es decir, lo que hago es componer psi consigo mismo, n-1 veces. No he podido evitarlo, lo siento. ¿Vale? Entonces, ¿cuál era la pregunta entonces? Bueno, pues se plantean dos posibles preguntas. Dado un estado inicial, ¿qué pasa con psi a la n cuando n tiende a infinito? Eso sería es describir la evolución del estado del gas cuando n tiende a infinito. O dado un subconjunto, es decir, un cierto conjunto de estados posibles iniciales, pues ¿qué pasa con la evolución de psi a la n? ¿Qué problema tenía esto? Bueno, aparentemente, y por lo que poco que he leído de estas cosas, yo de esto no sé absolutamente nada, ya lo dejo. El problema es que no se puede saber cuál es el estado inicial, no se puede conocer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues toman cosas que uno efectivamente pueda medir, tipo temperatura, presión, ¿y eso qué es? Eso son funciones, es decir, uno agarra una función que va de omega en R, que puede ser, pues insisto, la temperatura, la presión o alguna cosa de esas. Entonces eso es lo que sí se puede medir. A eso le llaman observables, por motivos bastante evidentes, porque es algo que se puede observar. ¿Vale? Entonces, ese es el problema, no es posible conocer ni el estado inicial ni ninguno de los estados, se usan los exponentes. Entonces la pregunta es, dado un estado inicial y un observable, ¿qué pasa con la evolución de ese observable cuando n tiende a infinito? Y entonces hay un segundo problema, y es que en realidad el sistema evoluciona tan rápido que los observables no se pueden medir. Y entonces lo que se hace, y esto aparentemente es algo que efectivamente los físicos hacen, es no miran tanto qué es lo que pasa con cada f individual, sino que lo que haces es tomar la media. ¿Vale? Es decir, dado un estado inicial y un cierto observable, toman la media hasta ese punto, por eso es el inicio de la llaman mecánica estadística. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esta cantidad, con esta media, cuando n tiende a infinito? ¿Vale? Bien, pero digamos, este es más o menos como el origen de todo esto. ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, si yo hago esto y quito los problemas, y quito aquí la palabra observable, esto puede plantearse, es decir, aquí en realidad la física ha desaparecido y se puede plantear como un sistema, como un problema matemático sin más, es decir, yo tengo un conjunto omega, tengo una aplicación biyectiva de omega en omega, considero funciones que van de omega en R y me pregunto, planteo esta historia que es componer omega consigo, psi consigo mismo, y me planteo estas 4 preguntas. Esto es lo que se llama un sistema dinámico. ¿Vale? Al par omega psi, esto es un sistema dinámico.
Y la teoría ergódica, así como concepto muy vago y muy general, lo que hace es plantear sistemas de este tipo, intentar responder a estas 4 preguntas y a otras muchas, claro, que surgen de manera más o menos razonable. Vale. Un ejemplo muy sencillo de sistema dinámico sería si uno toma omega que sea un conjunto finito. Si yo tengo un conjunto finito, entonces psi es una permutación y ya no hay mucho más que hacer, es decir, pues la permutación en un momento se repite y ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, sistemas finitos no es un conjunto finito, no es una cosa así como muy interesante desde el punto de vista. Si otro conjunto un poco más, que da un poquito más de juego, es tomar omega que sea el toro unidad del campo complejo, es decir, los números complejos que tiene módulo 1, la circunferencia, ¿vale? Y tomar como psi de z lambda por z, donde lambda es un número de módulo 1. Es decir, ¿esto qué es lo que hace? Esto es simplemente una rotación que hace una rotación de el argumento. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. ¿Vale? Esto lo único que hace es una rotación que viene dada por el argumento de lambda. Entonces, por ejemplo, si yo tomo lambda igual a i, pues estoy haciendo una rotación del argumento igual a pi cuartos. Entonces, hago una vez, roto un cuarto de vuelta, otro cuarto de vuelta, y a la cuarta vuelvo a estar donde estaba. Entonces, psi a la cuarta de z es igual a psi de z para todo z y ya, y se acaba todo. Es decir, en 4 veces llego otra vez a donde estaba y ahí se acabó. Si yo tomo, por ejemplo, un lambda cuyo argumento no sea racional, entonces la cosa tiene otro interés, porque si yo tomo un lambda que el argumento no sea racional, cuando voy rotando, al final, empiece donde empiece, la órbita va a ser densa. Racional de pi, decís. Racional de pi. Sí, claro, perdón, sí. Pi. ¿Cómo lo pongo? Algo así, ¿no? Eso, sí, claro. Entonces, cuando voy iterando, empiece donde empiece, eso se va a hacer denso, y al final acaba ocurriendo todo el circuito. Entonces, lo que quiero decir es que el mismo sistema, o el mismo tipo de sistema dinámico, dependiendo de cómo sea, pues puede dar lugar a comportamientos muy diferentes. Desde comportamientos muy estables como este, a comportamientos muy poco estables o muy diferentes, como en el caso este, ¿vale? Entonces, bueno, en general hay como 2 tipos de, digamos, en omega se intentan poner 2 tipos de estructura, o se pone más estructura, claro. Entonces hay como, dependiendo del tipo de estructura que tiene omega, hay lugar a 2 tipos de sistemas dinámicos. Hay estructuras topológicas, donde omega es un espacio topológico compacto, y esto es una función continua, o bien estructuras que vienen de la teoría de la medida. Es decir, esto es un espacio de medida finita, y psi es una función biyectiva que conserva la medida. Es decir, que la medida de psi de E es la medida de E para todo E medible, ¿vale? Entonces, este, por ejemplo, cae en las 2 categorías. Algunos que caen en una, otros que caen en otra. Vale. Bien, y la pregunta es, ¿y qué ha pasado con el gas? Y todo esto, muy bien, pero ¿y el gas? Bueno, pues el gas, si recordamos, esto era un subconjunto de R elevado a 6 a la D, eso es un espacio de medida finita. Y hay un teorema de Liouville, creo que del final del 19, que al final lo que acaba demostrando es que, visto cómo toca, que esta psi conserva la medida. O sea que el modelo del gas se puede ver como en realidad es un sistema dinámico de estos que viene con la estructura de teoría de la medida. ¿Vale? Vamos otra vez vamos a hablar un poquito con el gas otra vez, al origen. Entonces, Boltzmann y Maxwell formularon lo que llamaron la hipótesis ergódica. ¿Qué quería decir eso? Que
la trayectoria de cada estado, es decir, yo empiezo en cualquier punto inicial y empiezo a iterar este proceso de elevar a la n y todo esto, pasa por todos los puntos de la hipersuperficie de energía constante, lo que sea que quiera decir eso. ¿Vale? Esto parece ser que yo creo que ni ellos lo creían. Kelvin decía que eso no lo veía nada claro, creo que ellos también decían ya, pero es que no somos capaces de... Poincaré, en la final del 19, la reformula en términos de teoría de la medida, y alguien aquí podrá protestar con toda la razón, porque en realidad formalmente la teoría de la medida hasta Frechet y el 15 por ahí no hay teoría de la medida, pero por lo visto yo no los he visto, pero lo que he leído es que si uno lo lee bien, lo que escribe Poincaré es la teoría de la medida antes de que... Está todo ahí, quiero decir, está todo en términos de lo que luego Frechet haría, y prueba que la hipótesis ergódica no es posible. ¿Vale? De hecho, luego Carré-Théory, ya una vez Frechet había salido con toda la teoría de funciones medibles y todo esto, traduce lo de Poincaré formalmente al lenguaje de la teoría de la medida, un poco con lo que dice aquí. Entonces, bueno, el caso es que Poincaré ya bastante pronto demuestra que la hipótesis ergódica no es posible. Entonces, unos tales Ehrenfels, que no sé quiénes son, pero creo que eran dos hermanos, creo que eran hermanas, creo que eran Tania y Paula, me parece que formulan la hipótesis casi ergódica, y es que la trayectoria de cada estado no pasa por todos los puntos, pero es densa en la superficie. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, esto creo que más o menos en la década de los 10, ¿vale? A partir de ahí, pues eso, el probar si la hipótesis casi ergódica era cierta o no, pues se convierte en un objetivo de interés, y aquí, digamos, parte de la gracia es que los observables son funciones medibles. ¿Vale? Los observables, digamos, cuando entran, digamos, aquí entran ya con toda la artillería de la teoría de la medida, los observables físicos son funciones medibles, entonces uno puede entrar ahí con toda la caja de herramientas. ¿Vale? Y con esto llegamos a la década de los 1930. ¿Vale? Entonces, en la década de los 30, muy al principio, Koopman, en relación con todo esto, prueba que si uno tiene un espacio de medida finita, el gas, o los estados del gas, tiene psi, la solución del hamiltoniano, que conserva la medida, y Koopman en realidad no exige que psi sea biyectiva, o sea que esto vale incluso cuando psi no es biyectiva, y uno considera esta operación, que es exactamente lo que uno hace, aquí, por ejemplo, aquí, esto no es más que phi compuesto con phi, perdón, f compuesto con psi. Entonces, esta operación define un operador unitario. Operador unitario es que es continuo, sobreyectivo y que conserva el producto escalar. ¿Vale? Entonces, reformula la acción de psi y los observables en términos de un operador de L2 en L2. Y aquí aparece von Neumann como una locomotora, 28 años, recién aterrizado en Estados Unidos. Ve esto sale en un artículo en el 31, ¿dónde era? En una revista de estas de la Sociedad Nacional de Ciencias de Estados Unidos, creo que el artículo creo que es de mayo, y en cuestión de un mes y medio o así, resuelve el problema. ¿Vale? Entonces, al final, además estudia el espectro del operador. Entonces, un artículo que sale en el número de enero del 32, pero él lo tenía hecho desde mucho antes, desde algo antes, que el artículo se llama Proof of the Quasi-Ergodic Hypothesis, y prueba que la hipótesis quasi-ergódica es cierta, empieza así, usando las cuestiones de teoría de operadores, o sea, la reformulación en términos de operadores en espacio L2 de Koopman, prueba que la hipótesis quasi-ergódica es cierta. ¿Vale? ¿Y qué es lo que prueba, o qué es lo que usa para probar? Pues usa este teorema que está aquí. Dice que para cada función de L2 existe otra función en L2, de modo que esto de aquí, y esto, si recordáis, son las medias que planteábamos antes, convergen a F en la norma de L2. ¿Vale? Esto aparece en el número de enero del 32. En el número de diciembre del 31, Birkhoff demuestra o prueba un teorema muy parecido, en el que aquí en vez de L2 está L1, y la convergencia es puntual. Ahí hubo bronca entre Birkhoff porque parece ser que
von Neumann se lo contó a Virchow, Virchow lo mejoró, pero además Virchow era un capo de la sociedad de la AMS y todo esto, entonces frenó la publicación del artículo de von Neumann para que el suyo apareciera antes. En fin, tuvo ya una cosa un poco turbia, creo que al final se arreglaron, pero hubo una situación un poco tensa. Pero esto es un teorema que enseguida llama la atención de la gente. Por ejemplo, von Neumann creo que lo escribió en alemán y le pidió a Hopf. Von Neumann en ese momento llevaba muy poco tiempo en Estados Unidos. Entonces le pidió a Hopf, que era otro que estaba, creo que estaba en Princeton también, que le ayudara con una traducción. Entonces Hopf se lo traduce al inglés y ya de paso hace una prueba más sencilla. Que publicó, creo que ahí sí, se lo explicó, mira, le dijo, mira John, esto me parece que me ha salido más fácil, ¿te parece si lo publico después que tú? Y no sé si es en el mismo número o un par de números después sale una demostración de Hopf un poco más sencilla. Entonces, bueno, la cuestión está en que aquí en realidad lo único que usa es que el operador este que había descrito aquí Newman es unitario y la descripción espectral. Entonces enseguida se dan cuenta de que en realidad esto vale si yo aquí pongo, en vez de L2 pongo cualquier espacio de Hilbert y en vez de este operador concreto uso cualquier operador unitario. Y de hecho en un libro, esto es en Hopf, en un libro que publicó Hopf en el año 37, aparece ya esta versión escrita tal que así, con una demostración de Rist, Frigges. O sea que Frigges dijo, esto aquí hay un interesante y encontró, o sea que empezó a llamar la atención de gente bastante potente. Entonces, si H es un espacio de Hilbert, T es un operador unitario, para cada X en el Hilbert existe otro, o no, o el mismo, pero vaya, existe uno en el que esto converge en la norma del espacio. Y esto sale, insisto, es un libro en el año 37, y ahí hay como una especie de explosión de resultados, en el año 37-38, es decir, visto de otro modo, perdón, antes, que yo puedo encontrar un operador del Hilbert en el Hilbert, de modo que esta media de aquí, estas medias convergen a P de X, para todo X del espacio de Hilbert. Entonces, ¿cuál es el planteamiento más o menos general? Yo tengo un operador, lo itero, o sea, lo compongo consigo mismo un montón de veces, y lo que yo busco es encontrar otro operador P, de modo que las medias estas convergen a P en algún sentido. Esa es digamos, el planteamiento general de digamos, lo que hay de filosofía más o menos en este resultado, es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 38, Visser, que era un francés, demuestra que si el operador va de un Hilbert en un Hilbert y el supremo de las normas, recuerdo, por si alguien no lo tiene fresco, es verdad que se seca, ¿eh? ¿Vale? Recuerdo que la norma de un operador es el supremo en la bola unidad de T de X, ¿vale? Entonces, cuando yo considero las normas de las iteraciones, eso está acotado, entonces la convergencia, esto lo consigo con una convergencia débil, que da igual lo que quiera decir, pero es débil, no está muy bien. Si T es compacto, lo que sea que quiere decir, pero en cualquier caso es más fuerte que esto, consigo una convergencia norma que es mejor que la débil, ¿vale? En el 38, Rist prueba que con esta hipótesis consigue la convergencia norma, mejora el resultado de Visser. En el 38 también, Rist prueba que si yo tengo un operador de LP en LP con P mayor que 1, con norma menor o igual que 1, la convergencia es en norma. Pero si uno mira la prueba bien, en realidad lo único que pide es esta condición sobre el supremo. Seguimos en el 38, Kakutani. Ahora X ya no es un Hilbert, es un Banach. Si T va de un Banach en un Banach, con esta condición de la norma y que sea débil compacto, lo que sea que quiere decir, pero una condición adicional, consigue convergencia débil. Y Yoshida, en el 38, estos son dos artículos que van en la misma revista, uno detrás del otro. ¿Vale? Yoshida prueba esencialmente lo mismo. Aquí reemplaza la convergencia, o sea, la hipótesis de que T sea débil compacto, insisto, lo que sea que quiera decir da lo mismo, por esta de aquí, y consigue la convergencia norma. ¿Vale? Norma de operadores. O sea, todo esto en el año 38, es decir, es un resultado que enseguida llamó la atención, enseguida un montón de gente muy buena se puso a trabajar en esto, ¿vale?
Y esto, en cierto sentido, digamos, aquí uno podría decir, bueno, pues aquí es donde empieza la teoría ergódica de operadores. Es decir, como que se desgaja del problema original, de todo el tema de los sistemas dinámicos, y se plantea como una idea en sí misma, que la idea esencialmente es la que está allí, ¿no? Es decir, tengo un operador entre un espacio y quiero ver qué pasa cuando lo itero. ¿Vale? Entonces, el planteamiento, insisto, es este: tengo X, tengo un operador lineal y continuo de un espacio en sí mismo, lo compongo consigo mismo un montón de veces y quiero ver qué pasa cuando t tiende a infinito. Siguiendo, digamos, citando Gile, la idea es, digamos, llaman como teorema ergódico a cualquier cosa que garantice algún tipo de convergencia. ¿Vale? Y eso puede ser de dos maneras. La naturaleza analítica se refiere a que, digamos, uno puede considerar esta media o algunos otros tipos de medias, o la convergencia directamente de t a la n, es decir, algo, que es lo que yo estoy aquí poniendo para que converja, o luego puede haber consideraciones topológicas, y es qué tipo de convergencia consigo, en norma, débil, en topologías esotéricas, yo qué sé, lo que se pueda. Es decir, como muchas veces pues uno consigue lo que buenamente puede. ¿Vale? Entonces este es, en cierto sentido, el inicio de la teoría ergódica de operadores. A partir de ahí, ¿qué es? Bueno, pues se empiezan a poner nombres a las cosas, que es algo que siempre viene bien porque ayuda a fijar, se desarrollan nuevos conceptos, se van en nuevas líneas, se consideran nuevas situaciones que resultan interesantes. Entonces, por ejemplo, si os fijáis, hay dos cosas, digamos, que han aparecido. Uno es esta condición, que el supremo de estas normas sea finito, y otra es esto, que es lo que se le pide a la convergencia. Entonces a eso se le pone nombre, ¿vale? Estos son las medias de Cesaro, del operador, y lo vamos a anotar así con un corchetito n, y a que el supremo de las normas sea finito le vamos a llamar que sea power bounded. Uno a veces intenta traducirlo al castellano, pero ¿para qué? Acotado en potencias. Luego uno nunca dice acotado en potencias, entonces power bounded. Y luego las condiciones de las convergencias se le llama que sea min-ergodic si converge puntualmente, que sea uniforme min-ergodic si la convergencia es en norma. Es decir, esto es más fuerte que esto, es que converja uniformemente en la bola. ¿Vale? Entonces, con esta notación, por ejemplo, el resultado de von Neumann se traduce como que todo operador unitario en un Hilbert es min-ergodic. Y el resultado de Yoshida lo que dice es que si yo tengo un operador de un Banach que sea power bounded y que además cumple esta condición, entonces es min-ergodic. Esa es la traducción de los resultados que hemos visto antes con este lenguaje. ¿Vale? Por ejemplo, hay otro resultado un poco posterior de Yoshida y Kakutani del 41, que lo que dice es que si es power bounded y es débil compacto, entonces es min-ergodic, y si es compacto es uniforme min-ergodic. Entonces aquí, sin necesidad de entender muy bien qué es lo que está ahí, si nos fijamos, lo que tenemos es, en todo esto lo que tengo es power bounded y una condición, power bounded y una condición, power bounded y una condición, me dan que sean min-ergodic, porque aquí, digamos, en cierto sentido, lo interesante es saber si el operador es min-ergodic o no, que es lo que nos da convergencia. ¿Vale? Entonces, fijaos que en esto siempre es power bounded más una condición, tengo o min-ergodic o uniforme min-ergodic. Entonces, aquí uno se pueden plantear dos preguntas. Una es necesario que el operador sea power bounded? Y la segunda es, ¿se puede quitar la condición? Es decir, ¿se puede conseguir que el operador simplemente ¿será verdad que power bounded directamente implica min-ergodic o uniforme min-ergodic en alguna situación? Bien, la respuesta a las dos es no. Ninguna de las dos cosas son, es decir, hay operadores que son min-ergodic y no son power bounded, con lo cual no es necesaria, y hay operadores que son power bounded y no son min-ergodic, con lo cual alguna condición hay que... Y aparte, esto simplemente por dar una idea de por dónde van algunos de los tiros de este tipo de teorías, ¿vale? Es decir, entonces, bueno, a partir de aquí, por ejemplo, hay como dos caminos. Uno es que se han seguido, ¿no? Es tratar de encontrar circunstancias o espacios o lo que sea en los que, por ejemplo, power bounded siempre implique min-ergodic y no haga falta condición, ver cómo se relacionan esas dos condiciones. Y otra vía es, para operadores concretos en espacios concretos, ver qué propiedades tienen. ¿Vale? Y eso es lo que hemos hecho nosotros, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es ver para operadores de composición qué propiedades tienen en los operadores. ¿Qué es un operador de composición? Un operador de composición es exactamente lo que su nombre sugiere. Es decir, yo tengo un conjunto, U, tengo una función, phi, que va de U en U, y entonces, cuando yo tengo una función,
f en este caso iría de, f es una función de u en C, en mi caso, la compongo. ¿Vale? Y esto, de una manera más o menos clara, define un operador que va, o sea, si yo aquí pongo un espacio de funciones, pues va a algún sitio. ¿Vale? Eso es un operador. Claro, las propiedades que tenga este operador dependerán del espacio en el que esté considerando y de la propia función phi. El phi se le suele llamar el símbolo. Por ejemplo, si yo quiero que vaya del espacio de funciones continuas a espacio de funciones continuas, pues necesitaré que phi sea continua. Porque si no, pues para que la composición 2 continua me salga, o sea, para que la composición me salga, tiene que ser continua. Si pongo, por ejemplo, aquí un espacio de funciones holomorfas, pues necesitaré que phi sea holomorfa. Es decir, las condiciones o las propiedades del operador van a depender fundamentalmente de phi y del espacio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Consideramos espacios de composición en espacios de o sea, operadores de composición definidos en espacios de funciones holomorfas. Y la pregunta es, dado un operador, por cierto, esto se le llama C-phi, ¿cómo tiene que ser phi para que el operador sea power bounded, Miner-Godik, uniforme Miner-Godik, y cómo se relacionan estas propiedades entre sí? Puede ser que sea una cosa y no la otra, o, en fin, ese es el juego. El juego es cómo tiene que ser phi para que estas propiedades que nos interesan se cumplan o no se cumplan. Vale, entonces, bueno, pues ¿qué espacios de funciones holomorfas podemos pensar? Pues H infinito. Es decir, cojo el espacio de funciones en el disco que sean holomorfas y además acotadas. ¿Qué topología pongo ahí? Pues la norma supremo. Es decir, cojo el supremo en el disco y eso me da una norma. Y entonces eso es un espacio de Banach. Vale, entonces, bueno. Una cosa, entonces yo aquí lo que tengo aquí. Ah, mira, esto no podía no haberlo quitado. En total, ahora lo voy a usar. Vale, entonces, yo tengo phi que va del disco de C en el disco de C. Y C-phi de F es F compuesto con phi. Entonces, hay una cosa que hay que darse cuenta y es que, ¿qué pasa cuando yo compongo, cuando yo itero digamos, el operador de composición consigo mismo? ¿Esto qué es? Esto es F compuesto con phi, compuesto con phi, compuesto con phi, n veces. Porque cada vez que yo itero el operador de composición, meto una phi nueva. Entonces esto es phi compuesto con phi, perdón, F compuesto con phi a la n, y esto es el operador de composición. O sea que las propiedades ergódicas del operador van a tener que ver con la evolución de phi a la n, es decir, el comportamiento de phi cuando se compone consigo mismo va a tener que aparecer de alguna manera. Vale, entonces, lo primero que yo quería observar es lo siguiente. Si yo hago, ¿qué pasa cuando yo hago la norma de esto? Esto es el supremo, con z en el disco, de f de phi de z. Y tiene más, que es la definición de la norma en este espacio. Pero esto es el supremo con f en w, cuando w está en phi de d. Pero phi de d es un subconjunto de d, con lo cual esto es más pequeño que el supremo con w en d, y esto es la norma de f. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que el operador tiene norma menor o igual que 1. Y por tanto, si tiene norma menor o igual, todas las potencias también tienen norma. Resumiendo, todo operador de composición definido en H infinito es power bounded. Todos los operadores de composición son power bounded. ¿Qué pasa con ser Miner-Godik? Bueno, pues eso es bastante más delicado. Esto lo hicieron Beltrán, Gómez, Jordá y Jornet hace salió publicado hace poco, lo hicieron hace un poco más. Demuestran que ser Miner-Godik y ser uniformly es lo mismo, son equivalentes para operadores de composición y dan una condición que es esa, que da igual. ¿Vale? Lo que quiero, bueno, eso sí, que sea un automorfismo elíptico. Elíptico quiere decir que tiene un punto fijo. ¿Vale? Y por otro lado, que exista un Z0, de modo que esto en cierto sentido lo que quiere decir, bueno, en cierto no, esto lo que dice exactamente es que
cuando yo itero las phi a la n, esto tiende a la función constante, o sea que en cierto sentido hay como un punto fijo también, o sea que el que haya un punto fijo parece que algo juega en que sea minergódic. Entonces esto, bueno, básicamente contesta todas nuestras preguntas para el espacio H infinito. ¿Qué otro espacio de funciones podemos pensar? Funciones holomorfas, bueno, pues yo qué sé, el espacio de todas las funciones holomorfas, ¿vale? Las funciones de D en C que sean holomorfas. ¿Qué topología ponemos ahí? Convergencia uniforme sobre compactos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una sucesión de funciones converge a F si y solo si el supremo para z en K de Fn de z menos f de z tiende a 0 para todo K, que como todo el mundo sabe, una K siempre quiere decir que el conjunto es compacto. Eso es así, si no, no. Conjunto K es compacto. Bien, esto no es un espacio de Banach. Esto es un espacio localmente convexo que para los que hemos nacido y criado, hemos nacido y nos hemos criado en Banach es una cosa que da bastante miedo. He hecho una versión aquí en la que había un emoticono de esos de... Los localmente convexos dan así como miedo. Pero en realidad no es para tanto. Una vez uno los aprende a manejar, no son tan peligrosos. Entonces, ¿cuál es la idea de un localmente convexo? Los localmente convexos son E, eso también es así. Locally convex space. La idea es, en vez de normas, lo que tengo son seminormas. ¿Vale? Seminormas que voy a llamar P sub alfa, por ejemplo. Tengo un sistema de seminormas. Entonces, que xn, porque al final todo esto es siempre una cuestión de convergencias, lo que me interesa son las convergencias. Pues una sucesión converge en el espacio, si solo si, P alfa de xn menos x tiende a 0 para toda seminorma P. Esa es la idea. ¿Vale? Seminorma es algo que se parece, es media norma, o sea, es casi como una norma, pero no tanto. Y a efectos prácticos, pues podemos pensar, para lo que vamos a hacer aquí, podemos pensar así, ¿no? ¿Cuáles son las seminormas en este caso? Pues tomar el supremo en compactos. Cada compacto me da una seminorma. Tomando el supremo de la función en el compacto, eso me da una seminorma, ¿vale? Con lo cual tengo en principio tantas seminormas como compactos tenga en el disco, que son bastantes. ¿Vale? Entonces, vale. Claro, ¿cuál es el problema? El problema está en que, a ver, ¿qué he hecho? Aquí. Eso no es localmente convexo. ¿Cuál es el problema ahora? Yo, por ejemplo, tenía power bounded, era una cuestión de acotación de la norma del operador. Aquí ya no tiene sentido hablar de la norma del operador. Minergódic y uniforme, al final es una cosa de convergencia, entonces, bueno, pues que converja en el espacio, eso es más manejable. Pero entonces hay que reformular los conceptos que teníamos para Banach, hay que reformularlos para localmente convexos, ¿vale? Entonces, pues esto es, ¿vale? Power bounded quiere decir que esto es equicontinuo. Ahora veremos qué es. Minergódic y uniforme minergódic es la misma idea, ¿no? Que esto converja al operador puntualmente en la topología, digamos, en este sentido, y en este caso que sea uniforme en los acotados del espacio. ¿Vale? Reemplazamos la bola por todos los acotados, pero la idea es la misma. Minergódic era puntual en Banach y uniforme era uniforme en la bola del Banach, pues ahora es uniforme en los compactos. ¿Y minergódic qué quiere decir? Pues minergódic, perdón, power bounded, ¿vale? Quiere decir que para toda seminorma P existe una seminorma Q, de modo que P de Tn a la X es menor o igual que Q de X para todo N y todo X. Eso es equicontinuo. En nuestro caso, ¿vale? Para nosotros, en H de D y C phi, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para todo K compacto existe un L también compacto, de modo que el supremo con z en L de C phi a la n de F en Z sea menor o igual que el supremo con W en L de F
Sí, el primero es K. Sí. No. No. Creo que no. Creo que no. Creo que la respuesta es no a las dos. Sí. No, en este contexto preguntaba. No, Diría que no. Diría que no porque para operadores continuo tampoco es equivalente a acotado en el spline localmente convexo. Es todo muy marciano. Entonces diría que no. Vale. Equiacotado sería cuando del lado derecho tienes algo que no depende de F. O acá como tenés dependencia en F estás... Bueno, no importa. No, pero esto vale para toda F y para toda N. ¿Vale? Y esto de aquí, por lo que hemos explicado antes, es el supremo con Z en K de F de phi de N de Z. O sea, que sea power bundle lo que quiere decir es que para todo compacto, K encuentra un compacto L, de modo que esto de aquí es más pequeño que esto. ¿Vale? Entonces, bueno. Como decía, las propiedades del operador van a tener que ver con las propiedades de cómo se comporta phi a la n cuando n tiende a infinito. Entonces, vamos a decir que phi tiene órbitas estables. Sí. Para todo K existe un L, de modo que phi n de K está metido en L para todo n. Es decir, si os fijáis, esto lo que quiere decir es que cuando yo agarro un compacto y empiezo a iterarlo, en realidad eso se queda muy controlado, se queda pequeñito, ¿vale? Lo consigo. Todas las iteraciones del compacto las puedo meter dentro de otro compacto, ¿vale? O sea, si pensamos, por ejemplo, que el compacto fuera el disco de radio R, pues encuentro otro radio S en el que todas las iteraciones no salen de... O sea, no me voy hacia, la idea es no me voy hacia la frontera del disco, en cierto sentido. Me quedo controlado en algún sitio, ¿vale? Entonces, creo, a poco que echéis un vistazo a esta expresión de aquí, si phi cumple esto, pues entonces está claro que esto se va a cumplir. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que, y esto lo hicieron Bonnet y Domansky, si phi tiene órbitas estables, entonces el operador es power bounded. ¿Vale? Vamos a imaginar ahora que se me fue la hora. ¡Buah! Bueno, da igual. Que phi de 0 es 0. ¿Vale? Entonces, por el lema de Schwarz, phi de z es más pequeño que el módulo de z para todo z. Y esto lo que me dice es que phi del disco de radio R está metido en el disco de radio R. Y entonces esto se cumple. Porque cualquier compacto lo puedo meter en un disco así. Es decir, que si el 0 es un punto fijo, entonces tiene órbitas estables. Y si tiene un punto fijo y no es el 0, pues no pasa nada, porque para eso están las transformaciones de Möbius. Cojo el punto fijo, me lo llevo al 0, aplico esto y vuelvo para atrás. ¿Vale? Entonces, si tiene punto fijo, tiene órbitas estables. Luego, hay un resultado bastante general que dice que si es un espacio localmente convexo Hausdorff de Montel, entonces todo operador power bounded es uniforme y Miner-Godik. La palabra clave es Montel. ¿Por qué los espacios de Montel se llaman de Montel? Pues porque el espacio, ¿qué quiere decir Montel? Que todos los acotados son relativamente compactos. Que eso es el teorema de Montel de funciones holomorfas, es decir, HDD es el espacio de Montel. Con lo cual, es uniforme y Miner-Godik, por tanto es Miner-Godik porque es más flojo, y luego uno puede volver para atrás. Entonces, esas cuatro cosas son equivalentes. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y esto lo voy a liquidar en 10 minutos, menos de 10 minutos. Bueno, pues como uno viene de donde viene y tiene los vicios que él tiene, pues ¿qué pasa si en vez del disco de una variable pongo la bola unidad de un espacio de Banach de dimensión infinita? Sí, ¿yo creo? Al final es lo que se hace. Entonces, pues... ¿Vale? Eso tiene problemas. ¿Vale? Primero, el primero principal es qué quiere decir función holomorfa. Bueno, asumamos que hay algo que quiere decir que la función es, o sea, un concepto de función holomorfa, ¿vale? No vamos a... Pero podemos hablar, o sea, sabiendo que podemos hablar de funciones holomorfas en esa situación, ¿vale? Pues eso es lo que nos planteamos, ¿vale?
Entonces, el tema es... No sé dónde estoy. Por aquí. ¿Vale? Entonces, la idea es, para una variable yo tengo este espacio y este espacio, ¿vale? Este es Banach, todo bien, y este es Montel, ya lo he dicho, y además es Frechet. Que da igual, pero eso está bien, que el espacio sea Frechet está bien porque es algo que es más controlable que un local componente convexo cualquiera. La idea fundamental es que la familia de seminormas que generan la topología es numerable y eso hace que sea más manejable, ¿vale? Entonces se puede definir, es metrizable y todo es mejor. Vale, entonces, aquí yo tengo el espacio de funciones holomorfas y acotadas en B. Bien, entonces todo igual. Aquí yo podría considerar, o vamos, de hecho puedo, y lo hago, el espacio de funciones holomorfas en la bola unidad del Banach. Este también es un espacio de Montel, porque el espacio del teorema de Montel también vale en esta situación extraña, pero no es Frechet. ¿Por qué no es Frechet? ¿Por qué este espacio es Frechet? Pues porque cualquier compacto yo lo puedo meter dentro de una bola. Mejor dicho, porque los discos cerrados son compactos. Entonces yo puedo tomar discos de radio 1 menos 1 partido a la n, y eso es una cantidad numerable y con esos me puedo manejar. ¿Cuál es el problema? Que las bolas estas en este lado ya no son numerables, no son compactos, entonces no me sirve. Este espacio no es Frechet. Entonces, bueno, ¿qué hace uno? Pues vamos a pensarnos uno aquí en medio, que es el espacio de funciones que se llaman de tipo acotado. ¿Qué es que una función sea de tipo acotado? Pues que en cualquier bola de radio R es acotada. ¿Qué topología pongo? Pues convergencia uniforme en esas bolas. Y este es Frechet, pero no es Montel. Entonces, el paso a la función a la dimensión infinita me trae dos problemas. Uno es que las bolas de radio R no son compactas y eso dificulta las cosas, y la otra es que el jueguecito que hemos hecho antes de si tengo un punto fijo y me lo llevo al cero y lo vuelvo a traer con las Möbius ya no me funciona porque no tengo transformadas de Möbius. No hay un sistema que me permita llevar cualquier punto a cualquier punto. Entonces ahí también estoy mal, ¿vale? Entonces, bueno, voy a repasar muy rápido qué es lo que... La pregunta es la misma de siempre, cómo se relacionan, ¿vale? Entonces... y esos son los problemas que tenemos. Aunque el lema de Schwarz sí es cierto, eso a veces ayuda. Vale, entonces, en HB, en este de aquí, básicamente la misma idea de antes prueba que si tiene órbitas estables es power bounded y la vuelta, y además el operador es topologizable, que es bueno, una cosa que usan esta gente de localmente convexos, que da lo mismo ahora. Y además, como el espacio es de Montel, entonces tenemos el super resultado ese de artillería pesada, que como localmente convexo no sé qué, es para todo power bounded, es uniforme Miner-Godik, que es Miner. Y ahí nos quedamos, no sabemos volver para atrás, no sabemos si la vuelta es cierta, tampoco sabemos dar ningún contraejemplo de que la vuelta no sea cierta, no sabemos nada más. ¿Por qué? Pues porque esto es un espacio demasiado grande, demasiado bestia, y es muy difícil hacer nada. Este da algo más de juego, ¿vale? Entonces... En HB, recordemos, este es el modelo que teníamos, ¿vale? Este es el modelo de una variable, que es el resultado en el que básicamente todo es equivalente a todo y todo funciona bien. Necesitamos algo que nos reemplace esta condición de órbitas estables, que es lo que hemos llamado que tenga B estables, y es que cuando itero la bola de un radio, pues me quedo siempre dentro de la bola de un radio. Fijaos que esto, cuando tomo de dimensión finita, colapsa y B estables y estables es lo mismo, porque las bolas son compactas. Ahí podría tomar la bola cerrada y no pasa nada, ¿vale? Pero básicamente la idea es esa, que cuando itero la bola de un cierto radio no me salgo de otra. Entonces, con esto, la idea es esencialmente la misma que antes. Si tiene órbitas B estables, entonces es power bounded y es topologizable, y las tres cosas son equivalentes, ¿vale? Pero, la pregunta es, ¿qué pasa, o qué relación hay entre power bounded y Miner-Godik? Probamos que power bounded implica Miner-Godik. Eso es cierto. Eso lo probamos. Aquí, observen que no podemos usar el teorema del superteorema porque el espacio no es Montel, entonces ya no lo tenemos a mano.
pero la vuelta no es verdad. ¿Vale? Y para esto basta con considerar phi en la bola unida de C0. O sea, C0 es el espacio de funciones que tienden a 0, ¿vale? Y lo que hago es, cuando tengo una sucesión así, la mando a... Es decir, la corro un pasito para allá, el primero lo mato y la corro un pasito para allá. Si yo tomo esto como phi, esta tiene órbitas B estables, por tanto es power bounded, pero se prueba que no es Minergodic. Con lo cual ya empezamos a ver que la situación empieza a ser bastante diferente al caso finito dimensional. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué relación hay entre uniforme y Minergodic y Minergodic? Claramente esto lo implica, porque va así. La vuelta tampoco es cierta. Y en este caso la función que hay que tomar es parecida, pero al revés. Es decir, los empujo todos un pasito hacia la y el primero pongo un 0. Este es Minergodic, no uniforme Minergodic. ¿Vale? O sea que vemos que la situación, en cualquier caso, al saltar a la dimensión infinita, la situación es diferente. ¿Vale? ¿Qué ocurre con...? Probamos que si un espacio cumple esta condición, estrellita, entonces el operador es Minergodic, es uniforme Minergodic. Y esto ya es lo último que cuento, lo prometo. Si yo tengo estas dos condiciones, es decir, la imagen de la unidad cae en una bola de radio más chiquito, y el 0 va al 0, entonces esto implica estrellita. Y entonces estrellita implica 1. Pregunta, ¿se puede volver para atrás? No. Vamos a un ejemplo en el que cumple estrellita, pero no cumple esto de aquí. Ahora bien, esta condición de aquí, hay un teorema, el teorema del Hamilton, que demuestra que si phi cumple esto, entonces tiene un punto fijo. ¿Me vale con eso? No, porque no tengo transformadas de Möbius para llevarlas al 0. Pero hay situaciones en las que sí hay transformadas. Los Hilbert, por ejemplo, la bola de un Hilbert sí hay un sistema que se parecen a las transformadas. La bola de una C estrella álgebra también. Y hay situaciones más esotéricas. Se llaman JB estrella triples. ¿Vale? En esas situaciones sí hay. Entonces, en esas situaciones sí tenemos. Entonces, el teorema sería que si es la bola unidad de un Hilbert, por ejemplo, y phi cumple esto y solo esto, porque eso ya me garantiza que tiene punto fijo y además puedo llevarlo y traerlo, entonces es uniforme Minergodic. Y para H infinito, igual que antes, todo es power bounded, y lo que tengo es esta condición de aquí, me garantiza que es Minergodic, solo esto. Pregunta, ¿valdría con asumir solo la estrellita de antes? No, damos un ejemplo de una función que cumple estrellita, pero el operador no es uniforme. Y con la misma jugada de antes que he comentado, si es un Hilbert, una C estrella álgebra o cosas más esotéricas, me vale con tener solo esto. Y bueno, básicamente esto es lo que quería contar. Muchas gracias a todos por la atención, la paciencia y... Espero no haber matado a nadie. Muchas gracias, Pablo, por la charla. Vos sabés que la pregunta ¿qué pasa con el gas? Es muy actual acá en el pabellón 1, no sé si te enteraste. Sí, la verdad que me impresionó, no sé si fue intencional o no, pero muy oportuna. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no queda la grabación. Me siento demasiado importante. Entonces. Así que está bueno. Imagínate yo. No, o sea, pasan, digamos, de dimensión 1 a dimensión infinita, porque en dimensión finita vale todo lo mismo, básicamente porque la bola es compacta y está todo bien, o... Por ejemplo, el resultado de Bonetti y Domansky, en realidad, ellos lo hacen para cualquier acotado convexo de CDD, o sea, de C a la N, o sea, que ese sí vale. Okay. El otro no lo sé. El otro creo que ellos lo han hecho solo para D, pero no sé si pasaría. Okay. Entonces no te sé decir, pero yo diría que sí, debería funcionar más o menos igual. De una. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una.
Del momento que pasaste a la bola y perdiste o montelidad o proyectilidad, no en H infinito, pero en HB o en H de la bola, ¿hay mucha diferencia si trabajas con enteras, si pensás en funciones en todo el espacio? Esa sería una de las cosas que tendría que hacer, pero no lo hemos hecho. Pero digo, como que las mismas ciudades pueden andar, ¿no? Porque, no sé, quiero que... Digo, los espacios son casi iguales, así tienen todas esas... O les faltan las mismas propiedades o tienen las mismas propiedades, ¿no? Pero... Supongo que sí, porque de hecho algunas de las cosas que hemos hecho es para para polinomios homogéneos. Que eso sí es un... Claro, están en... Sí. Okay. Daría la impresión de que algo debería funcionar, sí. No, H infinito porque no tiene sentido, pero los otros dos, sí, seguro. Perfecto. H infinito todo funciona bien, todas componentes. Claro, sí, son todas constantes. Muy bueno. Está bien, muy bien. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta, Silvia? Los LP que no son Hilbert, o sea, qué distinto. ¿No tiene una propiedad especial que lo puedas controlar y ver qué pasa con la bola de los LP? No hay Moebius, ya está, pero digo, no hay nada que pueda ayudar para... Yo no lo sé. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? No lo sé. Podría contar cualquier verso, pero la verdad es que no lo sé. No tengo idea. No estoy pensando a ver. No, estoy pensando a ver si se me ocurre alguna cosa. Pero no veo nada que conecte, pero capaz que lo habían pensado y me decías, el contraejemplo que funciona acá también, qué sé yo. Yeah. Claro, yo pensaba también en ese sentido, como el contraejemplo es en C0, la reflexividad te dará algo. Sí, tenemos, digamos, alguno de estos también funciona en L1, por ejemplo. Sí. O sea que sí, eso es bueno. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo a Pablo.